una voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento. Bueno, muy buenas noches a todos a esta segunda sesión, ¿no?, de las sulferencias que inauguramos el jueves pasado. En esta segunda sesión, ¿no?, que ha venido para mostrarla Antonino González Canalejo, recientemente doctorado, ¿no?, con esta temática que hoy nos va a presentar. De alguna manera, y no ha sido buscado, la sulferencia de la semana pasada enlaza con la de esta semana. ¿En qué enlaza? La de la semana anterior, aparte de ser las dos deportivas, en la semana anterior teníamos la mujer, el fenómeno de la mujer, el deporte, a principios del siglo XX también, a finales del XIX, ¿no? En esa época, ¿no?, en esa España del regeneracionismo, en la cual hay una explosión en numerosas disciplinas, en la historia, las ciencias, las artes, el deporte, la historia, la arqueología, una eclosión de todas estas disciplinas que en el caso, como vimos la semana pasada, del deporte o en otras disciplinas como la historia, la arqueología, se vieron truncadas con la guerra civil y no volvieron a renacer, ¿no?, pues ya en la transición, en los años finales de los 70, en los años 80. El caso que tenemos aquí esta segunda ponencia. Muchísimas gracias por venir esta noche a Soul Kitchen. Muchísimas gracias a todos los presentes y bueno, espero que disfrutéis de la ponencia de Antonio González Canalejo. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, pues sí ha sido mi tema siempre. Yo he sido un aficionado a la montaña desde hace muchos años y precisamente hace también muchos años que conozco a un señor abulense, maestro y amigo, que es Aurelio Delgado, fundador del Grupo Almanzor, que hoy no puede estar aquí porque es bastante anciano. Entonces con Aurelio he salido muchas veces al campo, a la sierra, a Gredos, a otras sierras, y él fue el primero que me habló de que un antepasado mío había participado en el descubrimiento de Gredos. Buscando en los archivos en el desván de mi casa, encontré una serie de documentación que es la que me ha servido a mí para sustentar, junto con más trabajos de archivo y de lectura, sustentar una hipótesis que hace referencia al descubrimiento de Gredos por una parte, los grupos montañeros que se fundaron en Madrid al principio del siglo XX, hacia los años, comenzando el siglo, entre 1900 y 1910, y por otra parte, una serie de personajes que desde el territorio, desde Hoyos del Espino, desde Arenas de San Pedro y desde Barco de Ávila, asumieron las ideas que venían desde la capital y se lanzaron a la conquista de la Sierra de Gredos, a la que dieron una trascendencia relacionada con el desarrollo de los pueblos y con el futuro de la sierra. Esta foto es una representación clara de la actitud que va a cambiar como consecuencia del acercamiento a la montaña. Porque la percepción tradicional de la montaña a lo largo de los siglos ha sido siempre una percepción de distancia. Se ha establecido entre el hombre y la montaña una barrera psicológica que ha impedido que las personas se acerquen siquiera a conocer la sierra, a conocer los espacios serranos, salvo por necesidades utilitarias, porque tengan que transportar ganado, porque tengan que obtener algún recurso, leñas, etcétera. Eso va a ser así en el tiempo hasta que, y por lo tanto, esa lejanía que mantiene al hombre de la montaña la justifican, se justifica desde el punto de vista humano creando una serie de mitos. No vamos a la montaña porque hay brujas, porque es un espacio peligroso, etcétera.
y esos mitos se relacionan siempre con los lugares más emblemáticos de cada lugar, de cada sierra. Así, por ejemplo, en Gredos los mitos hacen referencia a la Laguna Grande, con las leyendas de brujas y con los maleficios que se producen en sus aguas, o hacen referencia también al Pico del Moro Almanzor o incluso al Almeal de Pablo. Como digo, esa percepción tradicional se mantiene a lo largo del tiempo y para cambiarla es necesario un proceso renovador que tiene unos antecedentes muy claros. El primero es en la Ilustración, que a partir del siglo XVIII se produce en el mundo, las ideas ilustradas que inician el acercamiento a la naturaleza a través del conocimiento racional y utilizan el viaje para aproximarse a la montaña. El romanticismo retoma esas ideas, mantiene la idea del viaje e incorpora un elemento subjetivo que es el sentimiento para valorar, describir la naturaleza y la montaña. Y finalmente, en la geografía moderna aporta un punto de vista integrador que concilia el mundo exterior con una reflexión intuitiva basada en la inteligencia y el sentimiento que permite explicar ese mundo exterior de una manera ética, estética y comprenderlo. Este es el proceso que, unido al desarrollo de las ciencias como consecuencia de la enunciación de la teoría de Darwin, que va a permitir el conocimiento del medio ambiente y acercarse a los hombres, a la naturaleza, con una mirada diferente. En nuestro país, todos estos procesos se desarrollan a finales del siglo XIX, principios del XX, en lo que se ha denominado la Edad de Plata, y se inscribe en un marco en el que, caracterizado por el desconocimiento del territorio, las montañas siguen siendo lugares peligrosos, lugares alejados de la vida cotidiana, aislados, no existen caminos y es difícil llegar a ellas. Por otra parte, en esa época, nuestro país sufre un atraso cultural y científico prodigioso que le ha distanciado del resto de Europa, lo que incide en una crisis de identidad que ha hecho también, como consecuencia también de la pérdida del protagonismo que España, como consecuencia de la pérdida de sus colonias, ha perdido el papel protagonista en el mundo y entonces se considera una nación de segundo orden que aspira a recuperar ese protagonismo que le corresponde por historia y por derecho. Ese protagonismo lo logrará a través de una serie de ideas básicas que son el regeneracionismo, es decir, el pensamiento de un nuevo país con unos nuevos roles políticos y sociales y que se va a conseguir a través de la educación. Concretamente, a través el máximo exponente del regeneracionismo serán las ideas filosóficas europeas que incorpora el pensamiento español a través de uno de sus máximos pensadores, Francisco Giner de los Ríos, que crea la Institución Libre de Enseñanza. Los acontecimientos, como decía, se insertan en una situación de crisis de identidad que convierte a la montaña, podemos decir que la montaña es referente de la propia nación y se establece una clara distinción entre la ciudad y el campo, entre avance y retraso, entre tradición y modernidad. El descubrimiento y desarrollo de la montaña representa la culminación de la regeneración nacional al identificar a la montaña con el conjunto de la sociedad. Bueno, esto es una de las consecuencias del regeneracionismo. El proceso se basa en la aplicación de la filosofía de Francisco Giner de los Ríos con la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, una escuela privada, laica, basada en la libertad de cátedra, que crea una serie de élites, forma una serie de cuadros en sus aulas, que son los institucionistas, quienes dirigirán y protagonizarán el mensaje dentro de todo el tejido social de la época. Como consecuencia de ello, se producirá el descubrimiento y conquista de las montañas, que tendrá como expresión más clara dentro de nuestro entorno el excursionismo y el alpinismo.
Francisco Giner de los Ríos, decíamos que concibe la educación en contacto con la naturaleza y aporta algo de los conocimientos que habían expresado la geografía moderna, que es la valoración y el disfrute del paisaje. Como consecuencia de ello, aplica el excursionismo a sus alumnos, de manera que en 1883 realiza la primera marcha pedagógica que se tiene noticia en este país, a la Sierra de Guadarrama con un grupo de sus alumnos. Es una experiencia única, inicial en nuestro país, que solo tiene un precedente de un filósofo ginebrino que hace lo propio en la frontera de Suiza e Italia. Pues bien, eso trae aparejado la aproximación a la montaña y la conquista de las montañas, pero además con la influencia de la visión de otro geógrafo muy conocedor de la geografía española, de todo el territorio español, que es Eliseo Reclus. Eliseo Reclus es el hombre que valora por encima de todas las montañas, aplica los conceptos de Humboldt y de Richter de la geografía moderna y llega a la conclusión de que la montaña queda identificada con el bien y la ciudad queda, por lo tanto, identificada con el mal. Y él se retira a la montaña en busca de la libertad y de la paz anhelada. Como consecuencia de estas ideas que van surgiendo en Europa, se crean en torno a los Alpes los primeros movimientos deportivos que se adentran en la montaña con el fin de conocerla y conquistarla. Digamos, conquistarla en el sentido, no en el sentido de capa y espada, ¿no?, sino en el sentido físico de realizar un esfuerzo y culminar y disfrutar de ese esfuerzo realizado. El alpinismo surge la denominación surge precisamente para definir este deporte nuevo que tiene lugar en los Alpes y que Constancio Bernaldo de Quirós ha definido como la nueva religión de las montañas, el culto que el hombre civilizado le rinde, bajo el nombre glorioso de los Alpes, en que se funden todas las grandes alineaciones orográficas, Himalaya, Atlas y Andes. Pues bien, este movimiento es cada vez más numeroso y culmina en Europa con la conquista del Mont Blanc y posteriormente la del Cervino. Son las dos montañas míticas europeas que son las que van a popularizar el deporte del alpinismo y que van a hacer que el alpinismo se extienda por todos los países, no solo por Centro Europa, sino por el resto de los países europeos. De esta manera, estas corrientes llegan a España y hay una serie de personajes que son los pioneros, los que asumen esa influencia exterior y la aplican a su territorio. Las primeras grupos alpinistas son las sociedades catalanas que se acercan al descubrimiento de los Pirineos, pero también en Madrid se desarrolla un movimiento en el cual participan una serie de personajes que identificamos con dos grupos diferentes. Por una parte está gente de la alta burguesía, el club, don Manuel González de Amezúa, muy próximo a la corona, un hombre casi cazador empedernido, como él se define, pero que comienza a practicar toma contacto con una serie de alemanes que trabajan en Madrid y que son los primeros que hacen las salidas a la Sierra de Guadarrama para practicar el alpinismo, como son Fernando Gamper o Carlos Copel. Entonces este hombre organiza un grupo que es de unas 20 personas en torno suyo y se reúnen los fines de semana para acudir al Guadarrama a practicar fundamentalmente el esquí, el deporte del esquí y el alpinismo. Y eso se llama el 20 Club, que da posteriormente origen, en 1908, que es el año en que se legalizan sus estatutos, al Club Alpino Español. Por lo tanto, el Club Alpino Español es un club de alpinismo
que fundamentalmente lo que realiza es una labor exclusivamente deportiva, y que está ligado siempre a la aristocracia y a la alta burguesía del país. Dentro de las clases medias hay otra serie de personas que siguen los mismos principios, comienzan paseando por la Casa de Campo, llegan hasta el Paular, que es un lugar que toman como referencia. Son los 5 del Paular, al frente de los cuales está Constancio Bernaldo de Quirós, un hombre que ha conocido a Giner de los Ríos y que ha quedado prendado de su filosofía y colabora con la Institución Libre de Enseñanza, y es uno de los grandes protagonistas de la cultura y del deporte en la ciudad de Madrid en esos años. Pertenece al Círculo de Bellas Artes, está en todos los movimientos donde la Institución Libre de Enseñanza hay que difundir las ideas de Giner de los Ríos, como pueden ser las universidades populares, la Escuela Nueva de Núñez de Arena, movimientos pedagógicos, movimientos de enseñanza en la Asociación para la Educación de la Mujer. Es un hombre que tiene un protagonismo social tremendo. Y en torno a él se agrupan una serie de personas como Juan Almela y 2 poetas, Enrique de la Vega y Enrique de Mesa, con los cuales constituirá un grupo inicial que es el Grupo del Paular, que tienen no solo como objetivo el alpinismo, la práctica del deporte, sino el conocimiento y la valoración de la sierra como de la naturaleza, el acercamiento a la naturaleza como elemento positivo para el hombre. Ellos trabajan en el IRS, que es el Instituto de Reformas Sociales, que está dirigido por uno de los máximos colaboradores de Giner de los Ríos, que es Gumersindo de Azcárate, y que es el antecesor del Ministerio de Trabajo, el Instituto de Reformas Sociales. Del Instituto de Reformas Sociales sale este grupo que se incrementa hasta 12 personas, que van a constituir la Sociedad Peñalara, los 12 amigos, que es la sociedad que se va a convertir en el referente del alpinismo español y que todavía sigue funcionando, al igual que el Club Alpino Español. Fundan unos estatutos en los que tienen en cuenta pues, el conocimiento de la sierra, no solo el disfrute de la práctica del deporte, sino el disfrute y el conocimiento de la sierra, y con esas premisas se lanzan a la conquista del Guadarrama. Y estos son 12 personajes, en principio es una sociedad cerrada, en los cuales pues, son todos universitarios de clase media, en los que bueno, todos tienen alguna ocupación o en el Instituto de Reformas Sociales o en el Museo de Arte Moderno, como Enrique de Mesa, que es secretario, otro que pertenece al Observatorio Astronómico, etcétera. Pues bien, esta junta directiva está presidida por Constancio Bernaldo de Quirós, el secretario Joaquín Aguilera y el tesorero Victoriano Fernández Ascarza. Y se lanza, como digo, al conocimiento del Guadarrama. Publican una revista, que es la revista Peñalara, que es la que hace de portavoz del grupo, y en la cual se publican no solo artículos relacionados con la montaña, sino artículos relacionados con la vida cotidiana, con el deporte, con la cultura, con la fotografía, etcétera. Entonces, Constancio Bernaldo de Quirós merece el apelativo que le dedica José Fernández Zavala como el más sólido prestigio del alpinismo científico. Es decir, es un personaje que, siendo abogado, incorpora el conocimiento humanista de la Institución Libre de Enseñanza y trasciende a su profesión y se introduce en todas las redes sociales, en todo el tejido social, para promocionar pues, las ideas del krausismo de Giner de los Ríos. Tiene una ligazón con Ávila muy interesante, porque toda su familia procede o de Ávila o de Segovia. Su madre era de Cebreros y él, el primer paisaje que recuerda, desde siendo niño, es la Peña de Cenicientos, que está justamente enfrente de Cebreros. Y a lo largo del tiempo desarrollará
numerosas excursiones, fundamentalmente tanto por el Guadarrama como por la zona de unión, del nexo de unión entre Gredos y la Sierra de Guadarrama, que es la zona de Cebreros, la Sierra de Malagón, el Escorial, etc. José Fernández Zavala es otro de los miembros del grupo de Peñalara, que alguien le ha definido como el músculo o el nervio de la asociación. Es un hombre más que intelectual, es un intelectual, pero que además aúna la cualidad deportiva, el desarrollo físico, practica el ciclismo, practica el alpinismo, el esquí, no sé, en fin, un montón de deportes, y escribe porque tiene facilidad de palabra, es un hombre culto y será, digamos, el mejor conocedor de los riscos de Guadarrama, porque es el que va a iniciar los ascensos de los lugares, de las agujas más difíciles. Si Bernardo de Quirós define su paisaje ideal, es la Pedriza del Manzanares, a la que dedica una guía entera y muy numerosos artículos. Fernández Zavala es el escalador de los riscos más impresionantes que hay allí, y luego los que escalará también en Gredos. Pues bien, todos estos grupos, estas ideas regeneracionistas que llegan al deporte y que dan origen al alpinismo en la capital de España, se exportan, digamos, de alguna manera a las sierras de alrededor y llegan a Gredos. Entonces, mi interés ha sido investigar cómo llegan a Gredos y quiénes son las que las ponen en práctica en nuestra sierra. Para ello hay que remontarse a la época de los Ilustrados y concretamente a 3 puntos concretos. Yo me he centrado allí, en primer lugar a las arenas de San Pedro, donde a lo largo del siglo XVIII, como consecuencia del destierro del infante don Luis por parte de Carlos III, pues se crea una pequeña corte en la que hay gente influyente, gente ilustrada, que va creando una especie de afinidad entre la sociedad arenense, que será la que reciba las ideas regeneradoras posteriormente y pongan en práctica los postulados de la institución libre de enseñanza para acercarse a la montaña. Otro es la pequeña corte de los duques de Alba, que se produce en Piedrahíta, donde también en torno a la duquesa de ese momento pues llegan pintores como Goya, llegan pensadores, jovellanos, en fin, una serie de personajes que influyen también en otros personajes locales, como son concretamente José Somoza, uno de los heterodoxos de esta provincia, y crean fomentan ese tipo de acercamiento a la naturaleza, que será posteriormente el que influya en el acercamiento a Gredos. Y concretamente en Barco de Ávila no hay un pequeño núcleo aristocrático oculto donde vayan llegando a una serie de personajes, sino que serán los propios barcenses los que asuman esas ideas ilustradas y regeneracionistas y las pongan en práctica. Para ello hay que tener en cuenta que el Barco de Ávila, que es el centro de la comarca, de una comarca aislada en la Sierra de Gredos, pero que se ha caracterizado porque su centralidad geográfica le permite diferenciarse del resto de los pequeños municipios que la rodean, y allí se crea una pequeña burguesía ilustrada, formada por pequeños comerciantes, formada por funcionarios, por pequeños propietarios, que son los que van a desarrollar esas ideas, esa ilustración, y van a generar a lo largo del tiempo una serie de sociedades que se implicarán en el conocimiento, en el descubrimiento de Gredos, como veremos más adelante. Sobre la Sierra de Gredos hay un precedente que es la primera expedición, que se produce en el año 1834. Es un grupo de ilustrados procedentes de Oropesa que
realizan por primera vez la conquista de la sierra. Ellos quieren llegar a la laguna, quieren conocer el Circo de Gredos, que tanto han oído hablar, donde dicen que viven trasgos, que viven vestiglos, que hay brujas, y ellos quieren desentrañar ese misterio. Y entonces, en 1834, realizan una excursión que está recogida en un pequeño opúsculo que se titula Viaje a la Sierra y Laguna de Gredos por su polo austral. Y por primera vez, pues suben desde la vertiente sur, desde Candeleda al puerto de Candeleda, y se internan en la Sierra de Gredos y describen el Circo de Gredos y desmitifican desmontan las ideas, los mitos que de alguna manera seguían siendo referencia a la hora de hablar de la laguna, de los picos de Gredos. Por lo tanto, aportan ya una visión nueva, coherente con la geografía moderna, y que es la que se va a transmitir o que va a ser retomada muchos años después, 60 años después que tengamos conocimiento, por los pioneros de Gredos a los que nos vamos a referir. Entre ellos, el primero de ellos es Manuel González de Amezúa, el que luego fundará el Club Alpino Español, pero que en 1898, es decir, antes de que empiece siquiera a practicar el esquí, llega a Gredos. Llega a Gredos a cazar. Este hombre, como hemos dicho, es un potentado, tiene una dehesa su familia en Sanchorreja y es un cazador empedernido. Es muy amigo del secretario de Marlín, quien a su vez es amigo del secretario de Hoyos del Espino, de Justo Muñoz. Y entonces le convence para venir a cazar a Gredos. Y vienen a cazar. En 1898 caza unos patos, me parece, repite al año siguiente porque le gusta, pero él ignora todo el paisaje que le rodea. El año siguiente caza un gran macho y luego se hace asiduo de la visita a Gredos. Y en 1901 tropieza con otro personaje mítico del territorio, un personaje de Candeleda, un escopeta negra, un cazador furtivo que caza también por necesidad, digamos, que es Isidoro Blázquez. Pues este hombre, Isidoro Blázquez, es el que cambia la percepción de Amezúa y transforma su visión exclusivamente cazadora por una visión montañera. De manera que a partir de entonces Isidoro Blázquez se convertirá en su compañero asiduo de excursiones por la Sierra de Gredos. Y de esta manera González de Amezúa es el primero en conquistar el Almanzor en 1901, en 1902, en 1903. Bueno, las fechas no importan. Pero el caso es que de la mano de Isidoro Blázquez se transforma y luego aplicará todas estas experiencias que él ha vivido en Gredos a la Sierra de Guadarrama y fundará el Club Alpino Español con cuyos miembros vendrá a recorrer también Gredos, siendo la primera excursión oficial del Club Alpino Español en Gredos en 1912. Y será también, aquí le vemos en una foto invernal de una ascensión al Almanzor, en 1903 es el año exactamente, y será también quien traiga a sus colegas del Club Alpino Español a conocer la sierra. González de Amezúa es muy valioso para la sierra porque es el primero que llega a Gredos y que realiza una serie de itinerarios que tienen un solo inconveniente, y es que no se publican hasta 1930, con lo cual su trascendencia en el entorno del alpinismo, tanto de la capital como de la provincia, no llega a ser completa. Pero tiene ese mérito de establecer una serie de recorridos, de establecer tiempos y de describir y hacer croquis de los picos más importantes de Gredos. A él se debe el nombre de la Portilla del Crampón, por ejemplo. Y, sobre todo, es el que, ya siendo presidente del Club Alpino Español, consigue o logra que se cree el primer refugio en la Sierra de Gredos,
que es el refugio del Prado de las Pozas, que todos hemos conocido y que desgraciadamente quedó en ruinas como consecuencia del asfaltado de la carretera que va a la plataforma, y que desgraciadamente las pocas ruinas que quedaban, la Junta de Castilla y León las arrasó sin dejar ni siquiera un vestigio que explicara o que dijera, que diera noticia de lo que allí había sucedido muchos años atrás. Nos hemos referido antes a las otras sociedades alpinas, a la Sociedad Peñalara, que como se funda en 1913, es decir, en 1913, hasta 1913 no se funda la Sociedad Peñalara, mucho después de que aquí en Gredos ya estén funcionando las sociedades locales de alpinismo. Bueno, pues uno de sus miembros, hemos aludido antes a José Fernández Zavala, aquí le vemos con su cigarrillo en la boca, que es quizá el personaje que más ha influido tanto en el montañismo en la Sierra de Guadarrama como en la Sierra de Gredos. ¿Por qué? Porque publica, primero llega a Gredos en 1909, hace su bautismo conquistando el Almanzor en 1909, en época de verano, en un recorrido que le lleva desde Candelario, por la Sierra del Tremedal, después de pasar por La Ceja, que es el pico más alto de la Sierra de Béjar, llega a Barco de Ávila, donde pernocta, y al día siguiente sube a Sierra Llana, y desde Sierra Llana recorre el Almanzor para bajar a Candeleda. Eso en 1909. Y él dice que en ese momento ha experimentado su consagración como alpinista. Se queja de que no hay croquis, por eso digo que las referencias de González de Amezúa no son muy claras, a pesar de que están hechas, no están disponibles para la mayor parte de los alpinistas. Y de hecho, Zavala se queja de que no hay itinerarios, de que no hay guías, de que no hay caminos, de que no hay mapas siquiera. Dice que la Sierra de Gredos es una mancha en la que no figura ni siquiera en los mapas militares, ni siquiera los más emblemáticos lugares de la sierra. Bueno, pues él viene a Gredos en sucesivas ocasiones y publica una obra que se titula así, Gredos, y que es una descripción completa de la sierra. Describe los 3 macizos de Gredos y los recorridos que por ellos se pueden hacer, las cimas más importantes, etcétera, y hace una valoración del paisaje en concordancia con su pertenencia a la Sociedad Peñalara y al espíritu que inspira a esa sociedad, que es el espíritu librepensador de Giner de los Ríos, el espíritu de la institución libre de enseñanza. Aquí le vemos en una foto mítica, en medio del Circo de Gredos, con el Circo de Gredos al fondo, siempre con su pipa, un hombre, un personaje mítico, porque es capaz de saldar el salto de Guadarrama a Gredos, a Pirineos y Alpes. Él se traslada durante 2 años a Suiza con una beca, él es linotipista, pues con una beca de su gremio, y está 2 años aprendiendo francés y aprendiendo inglés. Yo creo que aprende inglés solo para traducir, para leer directamente al héroe del Cervino, que es su personaje mítico en el alpinismo, que es Eduardo Wimper. Hasta entonces las obras de Eduardo Wimper las había ojeado y había disfrutado de sus fotografías, pero él aprende el inglés precisamente, yo creo que para traducirle y para impregnarse de las ideas de este hombre providencial para el alpinismo. Es un hombre que, no contento con sus conocimientos, se lanza a la conquista de América. Él ha conocido París, ha conocido las ciudades más importantes europeas, y se casa con una francesa y decide dar el salto a Estados Unidos, donde no se dedica al alpinismo, sino que funda una librería española, que es referencia cerca de la Quinta Avenida, y desgraciadamente al poco tiempo de estar allí, en 1923,
un accidente provoca su muerte, que es absolutamente recordada y llorada en la capital de España. Otro de los elementos que van a influir en el conocimiento de la sierra es la caza. En Gredos vive un ejemplar codiciado por todos los cazadores, que es la cabra montés, que está a punto de desaparecer. Hay 4 subespecies de cabra montés en la península, de las cuales 3 están prácticamente extinguidas. Lo cuenta Cabrera, el zoólogo Ángel Cabrera, en uno de los capítulos de la obra de Zabala sobre Gredos, donde habla de la cabra y donde dice que la de Pirineos, la de Sierra Nevada y la de Portugal han desaparecido y que solo queda la de Gredos, que queda. Él habla de 12 ejemplares nada más. Entonces, a Gredos llegan cazadores y, entre otros, llega González de Amezúa, que es el que se da cuenta de que hay que proteger la cabra montés para que no se extinga. Y entonces le propone al rey que acote un territorio en la Sierra de Gredos, que es el Coto Real, y en 1905 se crea ese coto y Amezúa recomienda como guardas del coto precisamente a los mayores furtivos, a Isidoro Blázquez y a sus hermanos de Candeleda, para que vigilen y controlen la cacería en la sierra. Esta creación del coto real va a hacer que hasta 1911 no se cace, pero solo va a poder cazar allí, a ser un coto real, el rey y su corte. Es decir, el rey, con sus medidas de protección, de creación del coto real, salva a la cabra montés de Gredos de la desaparición, pero para el disfrute exclusivo de él mismo y de su corte. Los Blázquez son los que, con celo inusitado, se dedican a controlar que nadie cace, y efectivamente hasta 1911 no se vuelve a cazar, pero ya en esa época hay alrededor de 300 cabras. Se ha recuperado la cabaña que unos autores cifran en una docena de ejemplares, pero que Isidoro Blázquez dice que existen, antes de ser nombrado en guarda, que existen 57 ejemplares exactos, dice, y los tengo contados y los tengo sentenciados, mi padre y yo. Es un personaje mítico, un predador que está integrado en el ecosistema, porque él caza para subsistir. Y hay una crónica que habla de él, que relata lo que él dice, que dice de sí mismo lo siguiente. Dice: nací en la sierra, pastor y cazador era mi padre, y desde muchacho pastor y cazador fui yo. A los 8 años andaba yo por los pasos de peligro mayor, mejor que por tierra llana. A los 12 me eché al hombro mi primera escopeta, y a los 13 maté un macho cerca de las lagunas y principié a ayudar a mi familia. Mi padre y yo pasábamos semanas enteras siguiendo a las cabras y acechando la ocasión de meterles una bala. En verano, en invierno, en todo tiempo, con lluvia, con nieve, con frío, subíamos a los picos y llegábamos donde nadie ha llegado. La sierra era nuestra. Dice, añade, veranos hubo en que se nos dio también la caza, que en Candeleda y en Madrigal andaba casi despreciada la carne de estos animales. Yo creo que no son exageraciones, que es una afirmación rotunda que responde a la características de este personaje, que, entre otras cosas, era analfabeto, no sabía leer ni escribir, como me ha contado mi amigo Aurelio, que tuvo una relación muy estrecha con sus hijos, el tío Domingo y el tío Macario, que siguieron la saga de guardería, de ser guardas en la vertiente sur de la Sierra de Gredos. Pues bien, el rey lo toma para su caza, Gredos, crea el coto de Gredos, pidiendo entre comillas, manifestando su voluntad de que quería crear un coto, y entonces todos los pueblos le ceden, o los propietarios, que son casi todos terratenientes, y el ayuntamiento de Candeleda le ceden un terreno donde ya no puede cazar nada más que el rey. Y la primera cacería que realiza, pues
la realiza en 1911, donde caza 8 monteses con su séquito. Para disfrute de la corte y para facilitar las tareas de caza, pues el rey manda construir el refugio del Club Alpino Español en 1914, que hoy está en un estado lamentable de ruina. Y pues el rey llega a realizar la corte unas 5 o 6 cacerías, a las cuales a 4 de ellas acude el rey, siempre la primera en 1911 desde Candeleda, y se retira por Hoyos, y comprueba, claro, la diferente dificultad que hay entre subir a Gredos por Hoyos del Espino o por Candeleda, con lo cual, a raíz de esa primera cacería cuya expedición se realiza desde Candeleda, el rey volverá a Gredos solo por Hoyos del Espino. Las cacerías de Gredos propiciarán también, junto al turismo, el conocimiento y el desarrollo de la sierra. En el ámbito turístico hay que mencionar una persona de relevancia, que es el Marqués de la Vega Inclán, comisario regio del turismo, un cargo que se crea en 1911 expresamente para él, comisario regio del turismo y de patrimonio artístico. Es un hombre ilustrado, un hombre regeneracionista que tiene relación con lo más florido de la institución libre de enseñanza y con una serie de personas de la cultura, del mundo de la cultura. Pues bien, el Marqués de la Vega Inclán aporta el desarrollo del turismo, y el desarrollo del turismo a través de una serie de medidas. Una de ellas es la creación del parador de Gredos, primero de la red que idea para el país, y segundo, con el fomento de una serie de sociedades que son las sociedades fomentadoras del turismo, que se van a crear a partir de 1911 en la Sierra de Gredos. Con una idea que recoge también hay diferentes apreciaciones, porque uno se le atribuyen la idea de crear las sociedades fomentadoras del turismo al Marqués de la Vega Inclán, y otros se le atribuyen a Zabala. Se produce en el mismo momento, en 1911, con la primera visita al rey. Y quizá Zabala sea el que se le ocurra, pero quien las pone en práctica, desde luego, es el comisario regio de turismo, que para ello tiene el poder y los presupuestos del Estado, que los dotan a partir de 1913 a la comisaría. La construcción del parador de Gredos pues tiene lugar en 1928 y es el principio de una red que concibe el Marqués de la Vega Inclán para todo el país, pero también para Gredos, porque con la mejora de las comunicaciones que se va produciendo, el comisario Vega Inclán concibe el circuito circular que actualmente ya es un circuito perfecto de Portalavera, Plasencia, Barco de Ávila, Parador de Gredos y Arenas de San Pedro de Talavera, ese circuito. Y entonces él concibe la mejora de esas carreteras, de todas esas carreteras, para facilitar el acceso a Gredos. Ya estamos en una época en que el automóvil comienza a rodar por las carreteras españolas. De hecho, por el puerto de Tornavacas, el primer automóvil que cruza lo hace en 1913. Y poco a poco se van mejorando las condiciones de todos estos lugares y se permite, pues eso, la circulación. Y entonces, paralelamente a esa mejora de carreteras, el Marqués de la Vega Inclán concibe el parador de Gredos como albergue para turistas, cazadores, deportistas, etcétera, pero también otra red de albergues en la Sierra de Gredos. Uno de ellos en Arenas de San Pedro, otro de ellos en Plasencia y otro en Barco de Ávila. Estos no se materializarán, pero la idea y la intención del Marqués de la Vega Inclán es hacerlo. El de Gredos
Se reconoce el terreno en 1923 cuando viene acompañado el comisario regio de turismo, que entonces es presidente de las Sociedades Alpinas de Madrid, acompañado con Antonio Victori, miembro de Peñalara y secretario de esa Federación de Sociedades Alpinas, y eligen el terreno donde tendrá lugar el emplazamiento. El proyecto lo hará otro miembro de Peñalara, que es arquitecto, Delgado Úbeda, que luego será presidente de Peñalara también, y utilizarán materiales de una casa noble para construirlo, de un palacete de Villacastín, y será decorado el interior con muebles o con procedentes del Palacio de Arenas de San Pedro, que ha entrado en ruinas. La importancia es, por lo tanto, una medida pionera para la sierra que va a permitir el que accedan alpinistas que puedan pernoctar adecuadamente y que puedan venir también viajeros a conocer la sierra. Otro personaje que tiene una cierta importancia en la sierra es el comisario regio de turismo, el delegado de la Comisaría Regia de Turismo en Salamanca, que es Andrés Pérez Cardenal, que edita una publicación en 1914, de la que Zabala dice que contiene numerosos errores y que tiene la novedad de dar una serie de itinerarios pues, por la Sierra de Béjar y la Sierra de Francia, además de la Sierra de Gredos. La llegada del rey a Hoyos del Espino también pues provoca que se cree la primera sociedad de turismo en Hoyos del Espino y que además el rey se vuelque con este pueblecito y designe un delegado de la Comisaría Regia de Turismo en esa localidad, que es un hecho realmente difícil de comprender, porque Hoyos del Espino es un pueblecito de 200 habitantes, 300 habitantes, que no tiene realmente ningún tipo de infraestructuras, no tiene ni posada, no tiene nada de nada. Y entonces, el que ahí se cree una delegación de la Comisaría Regia del Turismo, pues no deja de sorprendernos cuando hay localidades como el Barco de Ávila, como Piedrahíta, como Arenas de San Pedro, Candeleda incluso, que reúnen unas mejores condiciones, porque es que Hoyos del Espino no tiene ni carretera en 1911. Para llegar a Hoyos del Espino, cuando el rey regresa de la cacería en 1911, llega a Navarredonda, va a Hoyos del Espino, y de allí al puerto, a la venta del obispo, a lomos de caballos, porque la comunicación, hay un camino carretero desde Ávila a través del puerto del Pico, Arenas de San Pedro, pero que queda o en la Fonda de Santa Teresa o en la venta del obispo, pero de ahí a Hoyos del Espino tienen que ir a lomos de caballería. Y luego, por parte del corredor del Tormes, el camino está interrumpido, en unos 5 o 6 kilómetros, habla Zabala, que son unos 6 kilómetros entre Navalperal y Navacepeda de Tormes, porque se está trazando la carretera, pero los propietarios se niegan a ceder los terrenos. Es decir, Hoyos del Espino es un municipio totalmente aislado y, sin embargo, recibe el favor del rey. Mi hipótesis es que será a cambio de que este pueblo se vuelque en el apoyo logístico a las tareas de caza de la corona. Bueno, pues como consecuencia de esta visita y recogiendo patrióticas indicaciones de Su Majestad el Rey, como dice esta página del anuario del Club Alpino Español de 1917, se fundó en 1911 la Sociedad Gredos Tormes de Hoyos del Espino, presidida por Hilario Tamés, un santanderino practicante de navadijos, que es en el que ha recaído el nombramiento de delegado de la Comisaría Regia de Turismo y cuyo comisario es don Justo Muñoz Sacristán, que es el secretario del Ayuntamiento, lo cual otorga indudablemente un carácter muy oficialista a esta sociedad. Esta sociedad que adopta este emblema y que enseguida se pone en marcha, favorecido, claro, por la corona, pues que digamos de alguna manera que lo financia, porque, como dice aquí, son
me parece que dice aquí que son 60 socios los que hay en la Sociedad Gredos Tormes y que ponen de cuota una peseta, con lo cual pues podemos pensar que si no recibe una ayuda extra por parte de la Corona, pues difícilmente puede desenvolverse. De hecho, lo que es cierto es que Hilario Tamés, su presidente, el delegado de la Comisaría Regia, es un hombre que promociona el turismo deportivo fundamentalmente, y escribe en el Diario de Ávila. Es el corresponsal del Diario de Ávila en la Sierra de Gredos y firma con el seudónimo de Vega Alberche. Una ciudad, Ávila, que sin embargo, a pesar de que en la parte sur de su provincia hay una efervescencia y hay un movimiento fuerte hacia la naturaleza, y que por Ávila pasan la mayor parte de los que vienen a conocer la sierra, sin embargo Ávila vive de espaldas a ese mundo y realmente, salvo las noticias que publica el Diario de Ávila, no existe ninguna persona de cierto relieve que sea digna de mención y que a la que se pueda asociar con la Sierra de Gredos en la capital. Justo Muñoz será el que con el tiempo pondrá en práctica pues la mejora de las comunicaciones. Concretamente, construirá una hospedería en Hoyos del Espino y después, ya una vez que se haya mejorado la carretera que va terminada de construir, la de Barco a Hoyos del Espino, y construida la de Hoyos del Espino a la Venta Rasquilla, pondrá un servicio de transporte desde la Venta Rasquilla o desde la Venta del Obispo, realmente pues, la Venta Rasquilla muy posterior, desde la Venta del Obispo hasta Hoyos del Espino. Y crean una serie de guías. Esta sociedad pone a disposición de los visitantes, de la gente que quiera subir a Gredos, una serie de guías como Policarpo Muñoz, que es el más experimentado de todos ellos, y una serie de precios con servicios para la gente, para la gente que venga a conocer Gredos y los precisen. Y utiliza para llegar a Gredos el refugio del Club Alpino Español del Prado Pozas. Desde allí se montan las expediciones a conocer los picos, los distintos picos, la Mira, el Almanzor, el Puerto de Candeleda, etcétera. Y aquí, en esta guía, se establecen en esta hoja hay una serie de tarifas en las que se dicen los precios que se cobran pues, por un guía, por una pensión, etcétera, por la comida, etcétera. Bueno, como hemos dicho, Hoyos del Espino se convierte en el apoyo logístico a las tareas de caza de la corte, con lo cual recibe un trato favorable, muy favorable, por parte del entorno de la monarquía. Eso le permite asistir con una serie de folletos a la Feria de Turismo de Londres, que se celebra en 1914. Me parece que dan la cifra de 2.000 folletos de la Sierra de Gredos, de Hoyos del Espino, que edita esa sociedad y que están presentes en la Feria de Londres. La segunda sociedad que se crea unos meses después es el Sindicato de Turismo del Barco de Ávila. Se crea en el Barco de Ávila, evidentemente, como hemos dicho, asociada a una serie de personajes de la pequeña burguesía local, funcionarios, pequeños propietarios, comerciantes, y su fecha, el modo de crearse no lo tenemos claro, porque no hemos podido consultar los archivos del Diario de Ávila. Parece ser que están muy deteriorados y no hemos podido corroborar las informaciones de que disponemos. De todas maneras, se da cuenta ya de que en 1911, unos meses después de fundada la Sociedad Gredos Tormes, funciona en el Barco de Ávila una sociedad que parece ser que en principio unos dicen que depende de la de Hoyos del Espino y otros que es autónoma. Bueno, como os fuere, empieza a funcionar en el Barco de Ávila esta sociedad. Y luego, en 1912, se creará en Arenas de San Pedro otra sociedad, que es la Sociedad Arenas Gredos, que tomará la iniciativa para descubrir, sobre todo, la vertiente sur de Gredos, en particular los Galayos. Y existe un tratado que se debe a Juan Andrés Feliú, una obra
que analiza pues toda la trayectoria de ese club de Arenas de San Pedro en los primeros años, desde su fundación en 1912 realmente al año 2000. Y por lo tanto, yo no me voy a extender en ella. Sin embargo, a raíz de que el alpinismo llega, se difunde por la sierra y que se crean las primeras sociedades, en todos los pueblos surgen iniciativas o juntas de turismo que pretenden emular y que pretenden también pues poner en práctica dentro de sus medidas, dentro de sus posibilidades, pues iniciativas de turismo. Por ejemplo, una de ellas es Bohollo, que crea en 1918 la Sociedad del Excursionista, pero también se producen en La Liseda, hay en Candeleda, en Navalperal de Tormes, en Becedas y también en Béjar. En Béjar es curioso porque se crea en 1912 también, pero prácticamente no tiene o no se le conoce ningún protagonismo, hasta ya mediados los años, finalizando los años 20, en el año 1930-31, en que el movimiento de los Boy Scouts toma la iniciativa y ponen en funcionamiento una sociedad para conocer la sierra. Bueno, vamos a hablar del Sindicato de Barco de Ávila, que es el que al que yo más he estudiado y que yo me estoy extendiendo demasiado, creo. Bueno, pues voy a cortar. Hay dos fases en ellas. La primera fase es la fase inicial, que está presidida por Joaquín Manceñido. Manceñido es un hombre leonés que es el director de la Banda Municipal de Música de Barco de Ávila y que coloca, entre otras cosas, un muzón en el Almeal de Pablo y realiza numerosas excursiones. Pero lo más importante es que aporta una documentación gráfica de la sierra pionera hasta esos momentos. Y no hay revista ni libreto que en esos años, al hablar de Gredos, no publique una foto de Manceñido. Exhibe esta colección de fotos por diversas capitales, y entre ellas Madrid y Salamanca. En 1917 se produce una crisis en la sociedad que tiene como consecuencia el nombramiento de un segundo presidente, que es Pedro Canalejo, farmacéutico, que encabeza un proyecto renovador de la sierra que incorpora todas las ideas lanzadas por Ginés de los Ríos para regenerar el país, y concretamente elabora un programa que se basa en el fomento del veraneo, del turismo y deportes en el partido, la creación de parques y sanatorios nacionales, la construcción de refugios para enfermos y alpinistas en Gredos y sus estribaciones. Publican diversos folletos y hacen una campaña de promoción de la sierra, como este de 1919, en la que ofrecen también los mismos servicios que básicamente ofrecía Hoyos del Espino. Otro miembro del sindicato, Isidoro Muñoz, publica un libro divulgador de las virtudes de la sierra y de el Barco de Ávila. Cuenta con un servicio de guías a cuyo frente está Santiago Hernández, que es el guía del más insignificado del grupo, y que proporciona alojamiento en su casa de Villa Faustina, situada en la carretera entre Bollo y Barco de Ávila, y es el encargado de la intendencia para todos los refugios de la sierra. Las excursiones a la sierra y el contacto con los grupos de Madrid es asiduo. De hecho, el grupo de Barco, igual que los de Hoyos del Espino y Arenas, firman una serie de contratos de reciprocidad para cuando los socios de esos grupos de Madrid se trasladen a la Sierra de Gredos, utilicen las instalaciones que tienen estos grupos en la sierra y viceversa. El Sindicato de Turismo de Barco de Ávila tiene un problema, y es que es un municipio muy pequeño que no tiene término en la Sierra de Gredos. Entonces utiliza refugios que le dejan o que le ceden otros municipios como Bohollo o La Liseda, y eso siempre genera roces y al final sale tarifando. Conciben los refugios no solo para alpinistas, sino en su versión ilustrada, en su versión
próxima a la institución libre de enseñanza, lo que ponen a disposición de los refugios ponen a disposición de los enfermos. No olvidemos que en esos años la tuberculosis es una enfermedad que está produciendo una gran mortandad en la capital de España y en las grandes ciudades, y el aire puro de la sierra genera cura o por lo menos mejora a estos enfermos. Y la idea es que vengan a Gredos estos enfermos para poder curarse. A Gredos llega el eminente doctor Gregorio Marañón para hacer un trabajo sobre la sierra y valorar sus condiciones higiénicas precisamente para la cura de la tuberculosis. Y este es conducido por el sindicato de Barco en su distancia por Gredos, y en 1919 publica un artículo que se ha convertido en mítico sobre la sierra, que es el elogio médico de la sierra de Gredos. Pero también el sindicato de turismo propicia el veraneo no solo de enfermos, de alpinistas, sino de grupos familiares en alta montaña. Y estas dos fotos lo ilustran, cómo son grupos humanos en los que hay mujeres y niños pequeños que han accedido a la sierra para disfrutar de la bondad, del paisaje, de la naturaleza. Y sin duda lo más importante, la iniciativa más importante que toma el sindicato de Barco es la petición de declaración de Parque de Gredos para la sierra. Una petición que se basa en la ley que publica en 1916 el Gobierno, la Ley de Parques Nacionales. Entonces, el sindicato de Barco solicita para Gredos, hace una campaña enorme para que sea declarado Gredos Parque Nacional, dirigida al marqués de Villaviciosa de Asturias, que es el que tiene el poder para declarar este parque, porque aunque es el vicepresidente, es el favorito del rey y es el que está ahí controlando la declaración. Dirigen cartas a ministros, etcétera, a políticos, y no logran. Al final reciben una nota del ministro de Fomento, Cambó, que dice que la Ley de Parques Nacionales abonó los gastos para el estudio del Parque de Covadonga y del Valle de Ordesa, y que, aunque se contemplaba Gredos, no hay fondos y por lo tanto no se puede declarar. Una petición que reiteran en compañía de las otras sociedades importantes de Gredos en 1917, después de que el Barco de Ávila ha recibido el no por contestación. Se reitera la petición conjuntamente con Arenas y con la Sociedad de Hoyos del Espino, y sin embargo tampoco surte efecto y Gredos no es declarado Parque Nacional en ese momento. Se declara Covadonga. Mi idea es que se declara Covadonga por una cuestión de carácter político, para justificar el origen divino de la monarquía, tratando de enlazar la monarquía borbónica con el tal don Pelayo cuya existencia es dudosa, y se declara Ordesa por la presión que recibe el gobierno por parte de los denominados pireneístas, que son las asociaciones alpinistas francesas y catalanas, que consiguen, por su gran importancia y por su gran peso específico en la política, no olvidemos que Cambó también es catalán, declaren Ordesa, que aunque no está en Cataluña, tiene una relación muy cercana a ese país, a esa nación, a esa nacionalidad, como se quiera llamar, pues se declara Parque Nacional. Gredos, a pesar de que reúne las condiciones idóneas y a pesar de que tiene un territorio delimitado que se deslinda en el año 1917, a pesar de una red de refugios, porque al refugio del Club Alpino se ha sumado el del Refugio del Rey en 1914, el refugio de la Mira en Los Pelaos en 1915, hay un refugio en la Liseda que ha utilizado el Barco de Ávila, el refugio de la Fuente de los Serranos, pues cuenta con una red de refugios y de senderos para acoger a los visitantes. Y cuenta también con una guardería que puede utilizarse como vigilantes. Es una guardería que depende del rey, como todo el coto,
pero es una guardería que está de hecho allí y que ha ejercido una labor. Pues a pesar de todo eso, y a pesar de que lo pide, que es curioso, que es que lo pides, es el único caso que lo pide la ciudadanía, lo pide la gente de Hoyos, lo pide la gente de Barco y lo pide la gente de Arenas. Sin embargo, el rey no accede a la declaración de Gredos como parque nacional. Mi idea es que el rey prefiere, porque hay siempre cierta incompatibilidad entre la caza y la conservación de la naturaleza, y entonces el rey opta por dejar Gredos para su disfrute particular y no permitir que se pueda convertir en un parque nacional. Bueno, ahí hablaríamos mucho más de la visita a Gredos de otra serie de personas relevantes, como pueden ser Unamuno, que se cartea con el director, con el presidente, con Pedro Canalejo, y que valora, que hace de Gredos su lugar de referencia de su particular filosofía, y al que vemos aquí esta fotografía, aunque no sabemos dónde está tomada, muestra al vicepresidente del Sindicato de Turismo de Barco de Ávila, el primero de la izquierda de pie, acompañado por la intelectualidad de ese momento, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset. Esto quiere decir que el regeneracionismo, que la institución libre de enseñanza, que las ideas intelectuales de la capital de España han penetrado profundamente en la Sierra de Gredos, y que una parte importante de los habitantes de esa sierra han asumido los planteamientos de la institución libre de enseñanza, y bueno, pues ellos se traduce en que han ideado un nuevo porvenir, o están pensando en un nuevo porvenir para la sierra, en el cual se contemplen no solo las actividades tradicionales que se vienen desempeñando desde siempre, la agricultura, la ganadería, la explotación de los recursos forestales, sino el acercamiento a la naturaleza y la explotación de sus recursos para que los habitantes de la sierra puedan obtener sus beneficios y puedan alcanzar lo que pretende ni más ni menos el regeneracionismo, que es equiparar a todos los habitantes de este país, que es hacerlos ciudadanos con los mismos derechos y con las mismas oportunidades. Pues nada más, siento haberme dilatado mucho. A mí me gustaría contestar alguna pregunta si hay por ahí, y si puedo aclarar alguna duda que haya habido, no sé. Simplemente, el origen de la palabra Gredos, la etimología. Gredos, bien explicado en mi tesis ahí. Ahí habla de una acepción que hace referencia a greos, gres, que es un tono blanco. Y entonces algunos dicen que Gredos, como estás permanentemente nevado, se ve blanco en la lejanía, y por eso de ahí el nombre de Gredos. Pero no está nada claro, yo creo que no está nada claro. También hablan de gritos, Greos, gritos, no sé qué, pero no se sabe tampoco. Gritos, una de las leyendas es la que sitúa a Almanzor en la sierra, en la cual los nativos le hacen dar voces allí en pleno anfiteatro de Gredos, de lo que se llamará luego Gredos, y entonces dice, el eco repite el nombre del victorioso, porque Almanzor pronuncia su nombre dando una fuerte voz, y entonces el eco le repite 7 veces, y eso es, bueno, pues puede ser también otra explicación, pero no sé. Bueno, pues si no hay... Gracias por su atención, y bueno, pues nada, siento que me he entretenido demasiado en una serie de cuestiones que a lo mejor eran menos interesantes que otras que podía haber contado, pero bueno. Ahí está mi tesis, que estará colgada en la Universidad de Salamanca, que se podrá consultar. Me he dejado un ejemplar también en el Museo de Ávila, por si alguien quiere verla, por si alguien está interesado porque dedico gran parte de la segunda parte completamente a toda la labor de esta gente, y también a la labor de las misiones pedagógicas, que creo que esas merecen también
una conferencia aparte, ¿eh? Nada más, muchas gracias. Una voz bella, quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida, pero mi estrella